Hola a todos y a todas. Soy Carles Parellada Enric, maestro, psicomotricista, constelador familiar, asesor de equipos educativos y facilitador de encuentros con familias para conversar sobre el acompañamiento de la infancia y la adolescencia. Y desde hace muchos años, divulgador de la pedagogía sistémica. Un placer compartir con vosotras unos minutos en este tercer Congreso Internacional AINISE Ciencia y Conciencia, aunque en esta ocasión sea a través de la pantalla. La pedagogía sistémica se basa en una adaptación de las aportaciones de Bert Hellinger y las constelaciones familiares en el ámbito educativo y social. En ningún caso usamos las constelaciones como un abordaje práctico, dado que los centros educativos no tienen una función terapéutica. Este es un aspecto muy importante recalcarlo para no generar confusiones. Ciertamente usamos algunas herramientas sistémicas, pero siempre para poder mirar dónde radican las dificultades y desde ahí ajustar nuestra intervención para mejorar las situaciones disfuncionales que a veces expresan los niños y sus familias sin entrar en una intervención terapéutica. Esta mirada sistémica se enfoca en tres direcciones específicas. La primera es la relación con las familias, a raíz de la necesidad de generar puentes de comunicación y confianza entre ambos contextos, lo cual favorece el éxito escolar de los hijos. Este es un punto no negociable si queremos realmente hacer un buen acompañamiento que les permita a los niños la mejora de su desarrollo cognitivo y emocional. La segunda es el trabajo en equipo, en el sentido de generar espacios de relación y de comunicación que permitan afianzar los proyectos educativos de cada centro. En este ámbito hay un largo camino por recorrer porque los equipos suelen estar o bien desordenados en relación a las funciones que le compete realizar a cada persona, o bien porque se da una cierta confrontación por temas e historias que a menudo vienen de lejos y no se han resuelto. También es evidente que de hace ya bastante tiempo la presión de las administraciones ha hecho mella en el tiempo docente y que venimos de una etapa de pandemia que ha tenido muchos efectos colaterales que ahora se están haciendo evidentes. Y en la actualidad vivimos una etapa de crisis económica que genera mucho malestar social y eso se acaba traspasando a los centros que muchas veces no tienen el apoyo y los recursos para poder hacer frente a todo ello. La tercera es la intervención en el aula y la interacción entre los alumnos y con los alumnos, en un momento en el que vuelve a ser importante regresar a los aspectos esenciales más que entrar en procesos permanentes de innovación que a veces no llegan a consolidarse o para los que no hay suficiente acuerdo dentro de los equipos para poderlos desarrollar, apoyándonos en las características de cada etapa educativa y seleccionando adecuadamente cómo deberíamos organizar el espacio del aula, los tiempos que dedicamos a las diferentes actividades, el tipo de agrupamientos que se requieren y los materiales que usamos es más que suficiente para hacer un planteamiento coherente con las necesidades de los niños. Dicho esto, uno de los aspectos troncales que tomamos en cuenta en estos tres ámbitos de intervención tiene que ver con la importancia que juega en todos ellos la perspectiva desde la que miramos las oportunidades y ventajas que nos aporta el corazón. Si a ello le añadimos que una de las cosas que sabemos de los caballos es que tienen un gran corazón y parece que lo podemos decir con un doble sentido, por su tamaño, sin duda, y por su capacidad perceptiva, me parece importante que podamos darle el lugar que se merece el corazón en la vida de las personas, más allá de sus funciones orgánicas reconocidas a lo largo del tiempo. A día de hoy, la neurociencia pone en evidencia que el corazón tiene, de alguna manera, una forma de funcionar que permite considerarlo como un cerebro más, en el contexto de los tres cerebros que podemos tomar en cuenta en nuestro organismo: el cerebro cortical, el cerebro del corazón y el del intestino, y cada uno de ellos desarrolla funciones diversas. Como referencias importantes me remito a dos autores. Por una parte, a la canadiense Annie Marquier, que en su libro El maestro del corazón pone encima de la mesa las investigaciones de las últimas décadas que permiten llegar a esta conclusión. Y luego el catalán Manel Ballester, un cardiólogo que ha trabajado en multiplicidad de investigaciones en equipo para comprender el funcionamiento del corazón. En una de las múltiples entrevistas que se le han hecho al doctor Ballester, nos cuenta, entre otras muchas cosas, que cuando nosotros enviamos a nuestro corazón emociones de alta frecuencia como la alegría, el amor, la compasión, el corazón vibra en la misma frecuencia que lo hace el pulsar del universo. Y eso genera algo que él nombra como coherencia cardíaca, que favorece de una forma significativa la salud de las personas, porque apoya el funcionamiento del sistema inmunitario y nos permite actuar desde la conciencia y la atención, sabiendo que ésta se ubica especialmente en la parte prefrontal del cerebro cortical,
conciencia y atención son dos características contrapuestas a lo que habitualmente suele pasarnos cuando le dejamos el control de nuestras percepciones y de nuestras decisiones aparentemente racionales a nuestro subconsciente. Hace unos años se hizo un experimento para ver cómo pasamos con una facilidad pasmosa e inconsciente de estar en modo atención a modo automático. Se monitoreó a una persona que estaba jugando con un juego que se llama el Come Cocos, que consiste en que alguien está tratando de conseguir atrapar a una serie de objetos o de personajes, mientras hay un fantasma que le persigue a alguien que le está persiguiendo para evitar que consiga su objetivo. La cuestión es que se ponen cables en el cerebro, en el cráneo de la persona que está jugando, y estos cables están conectados a un monitor donde se ve cuáles son las partes del cerebro que se iluminan en cada momento en que el jugador está actuando. Y se ve muy claramente que cuando el jugador está ganando, lo que ocurre es que de alguna manera se iluminan esas partes de la zona prefrontal del cerebro cortical. Pero si ese fantasma o ese, diríamos, personaje que le persigue se acerca a menos de 2 centímetros, automáticamente el jugador deja de usar esa parte y se iluminan las partes posteriores del cerebro. Y ahí empiezan las dinámicas automáticas y de alguna forma el jugador deja de usar las estrategias que le permiten ser creativo y encontrar la forma de ganar el juego. Si esto ocurre en un juego que no tiene ninguna importancia, imaginémonos qué ocurre en la vida cotidiana cuando estamos en situaciones de estrés o de conflicto, donde la presión es mucho mayor. Entonces, de alguna manera se hace evidente que muy pocas veces tenemos la capacidad de estar conectados en el aquí y en el ahora, de forma que podamos usar esos procesos de atención de la forma adecuada. Algo sorprendente que explica Ballester hace referencia a una investigación que hizo con uno de sus colegas, el cardiólogo valenciano Antonio Torrent, que dedicó parte de su vida a encontrar la manera de disecar el corazón. Y cuando lo consiguió y lo desplegó, pudo darse cuenta que más allá de la imagen que tenemos del corazón como un mecanismo sofisticado para bombear sangre al cuerpo y describirlo como un órgano dividido en 4 cavidades, en realidad se trata de un tejido continuo que en ese desplegarse adquiere una forma helicoidal que a su vez se asemeja muchísimo a la forma que tiene la estructura del ADN de los seres humanos. Si a ello le sumamos el hecho de que el corazón es el órgano que tiene el campo electromagnético más intenso de todos los órganos corporales, nos encontramos frente a una especie de antena que emite y recibe información. Y lo hace sin los condicionantes que conlleva toda nuestra parte inconsciente, que pesa mucho en la vida cotidiana de las personas, especialmente, como decíamos antes, en momentos de tensión, estrés, como ya hemos comentado. Cuando se dan situaciones poco favorables para el bienestar de las personas, puede ocurrir que la membrana del pericardio, que protege el corazón, los pulmones y el timo, se repliegue y se cierre como mecanismo de protección. Y entonces van a aparecer diferentes tipos de dificultades, como somatizaciones, enfermedades, dificultades para comunicarse, etc. A nivel práctico, por lo que se refiere a la transposición de este conocimiento a la vida del aula o a la relación con las familias y con los adultos en general, podemos concluir que podemos comunicarnos claramente desde el corazón. Y además, la influencia de ese campo energético de información puede llegar hasta los 4 o 5 metros de distancia, con lo cual tenemos una gran capacidad de transmitir buenas vibraciones y hacer que lleguen a nuestros interlocutores usando la metáfora de una tecnología bien conocida por todos como es el Bluetooth, del que vemos sus efectos y nos los creemos sin dudarlo, aunque no sepamos cómo se genera esa comunicación a nivel físico, cómo pasa la información de un móvil a otro sin que podamos ver cuál es el procedimiento. Y sin embargo, ponemos todas las dudas posibles cuando se trata de las interacciones sociales y transgeneracionales del mismo tipo. Desde los inicios de la pedagogía sistémica hemos puesto mucho énfasis en que se trata de una pedagogía del corazón, es decir, que nos comunicamos de corazón a corazón, así como esto hace posible que nos miremos con buenos ojos, que sería una de las actitudes más importantes de los profesionales que acompañamos a otras personas. Y no solo hablamos de una pedagogía del corazón, sino también de una serie de actitudes o de formas de mirar la realidad que le confieren una significación importante. Una pedagogía de la abundancia.
frente a la tendencia de mirar a menudo lo que falta en vez de aprovechar lo que sí está disponible. En definitiva, hacernos responsables de mirar lo que es suficiente. Una pedagogía del bienestar, la condición más relevante para poder aprovechar todo aquello que nos ofrece el centro educativo y en general la vida. Si nos sentimos bien, eso nos da tranquilidad, facilita la confianza y permite la creatividad a la hora de resolver aspectos de la vida que están vinculados tanto a los aprendizajes cognitivos como personales y sociales. Una pedagogía de la inclusión, seguramente el talón de Aquiles con el que nos encontramos a menudo en todos los contextos sociales, que comporta la necesidad de darle un lugar a todo y a todos, sin exclusiones, ni juicios de ningún tipo, evitando caer en las polaridades que tanto nos confrontan. Una pedagogía del conocimiento, sin duda, pero un conocimiento vinculado a la vida. De alguna manera eso implica que en los centros educativos deberíamos discernir aquello que es relevante para el desarrollo y el aprendizaje y podar todo aquello que no toma sentido para las necesidades de las personas. Y de alguna manera eso comporta una pedagogía que pone el punto de mira en los talentos y no tanto en las dificultades. Una pedagogía de las posibilidades. Todas las situaciones se pueden leer, comprender, encarar desde lugares diversos. Abrirse a ese campo de posibilidades genera un gran potencial en todas las dimensiones humanas y para ello hay que darse permiso para dejar nuestra zona de confort y estar abiertos a aprender de nuestros errores. Y una pedagogía de lo sutil, de lo intangible, en la que la mirada, la perspectiva desde la que nos ubicamos pueda percibir aquello que no se ve a simple vista, basada en la sensibilidad y el tacto, la escucha activa, el respeto y el reconocimiento. Todo ello es posible si sabemos estar presentes en el aula. La presencia del adulto es imprescindible para dar tranquilidad a los grupos. Un adulto centrado en lo que se requiere y sucede en cada momento, con una mirada amplia y un corazón disponible, es una garantía de un buen funcionamiento en todos los ámbitos de los contextos educativos y sociales. Siento que todas estas características están en consonancia con una propuesta tan sugerente como la de establecer un vínculo estrecho de los niños y adolescentes, y de hecho también de los adultos, con los caballos, que poseen desde su corazón y desde su, podríamos decir, sabiduría natural, esa gran capacidad de conectarse y desarrollar aquello que es vital para su vida. Muchas gracias por vuestra atención y espero que esta presentación os haya resultado sugerente. Que sigáis disfrutando del Congreso. Un abrazo.